¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo un hombre tan fuerte, capaz de derrotar a un ejército entero por sí solo, terminó siendo vencido por una mujer? Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia, cayó en manos de Dalila. Pero, ¿qué fue lo que lo atrajo hacia esta mujer? ¿Fue la codicia? ¿El miedo? ¿O había algo aún más profundo y peligroso detrás de todo esto? Hoy quiero contarte los detalles de esta traición que lo cambió todo. Vamos a entender cómo el mayor héroe de Israel no cayó por una guerra, sino por una elección. Una elección que tuvo un alto precio. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás en esta historia te sorprenderá. Y antes de que continuemos, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. La historia de Sansón comienza mucho antes de su nacimiento. Todo comenzó con una pareja, Manoah y su esposa, cuyo nombre ni siquiera se menciona en la Biblia. Estaban pasando por un momento de dolor porque no podían tener hijos. En esa época, eso se veía como una vergüenza, casi como una maldición. Oraron mucho, pidieron a Dios un hijo, pero parecía que nada sucedía, hasta que un día, algo increíble ocurrió. Un ángel se apareció a la esposa de Manoah cuando ella estaba sola y le trajo un mensaje sorprendente. Aunque no podía tener hijos, quedaría embarazada. Y más aún, su hijo sería especial, apartado por Dios desde el vientre hasta el final de su vida. Este niño tendría una misión: liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos, que dominaban el país en esa época. No era solo una buena noticia, era el comienzo de algo grande. Sansón no sería solo el tan esperado hijo de una pareja. Él era una promesa viva de Dios. Su madre recibió instrucciones muy claras: no podía beber vino ni comer nada impuro, y Sansón nunca debía cortarse el cabello. Esto formaba parte del voto de Nazareo, una señal de que estaba consagrado a Dios. Y ese compromiso era exactamente lo que haría a Sansón diferente, lo que le daría la fuerza sobrenatural que tendría a lo largo de su vida. La fuerza de Sansón no provenía de los músculos ni del entrenamiento. Venía directamente de Dios. Y cada hebra de su cabello era símbolo de esa conexión. Mientras se mantuviera firme en ese compromiso, el poder de Dios estaría con él. Sansón creció sabiendo que su vida no era común. Era diferente. Mientras otros niños corrían y jugaban sin preocupaciones, él sabía que tenía una misión. Había sido apartado para algo mayor. Las reglas que debía seguir no eran solo mandamientos. Eran recordatorios constantes de que tenía un propósito. La fuerza que poseía no era suya. Era un regalo de Dios. Pero crecer con un llamado tan grande no fue fácil. Sansón pronto se dio cuenta de que, a pesar de su increíble fuerza, había muchos desafíos por delante. Sansón poseía una fuerza impresionante, realizaba hazañas que nadie más podía lograr. Sin embargo, a pesar de todos estos dones extraordinarios, no era perfecto. También tenía sus debilidades, deseos y conflictos. Era un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros. Y fue precisamente ahí donde comenzaron los problemas. La primera gran falla de Sansón surgió cuando decidió casarse con una mujer filistea. Esto preocupó mucho a sus padres, quienes sabían que esa relación no era adecuada, especialmente porque los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Aún así, Sansón insistió. Estaba tan convencido de su elección que llegó a decir que ese matrimonio sería la oportunidad perfecta para comenzar su lucha contra los enemigos, como si todo ya formara parte del plan de Dios. Pero, en el fondo, esta decisión mostraba algo importante. Sansón quería cumplir su misión, pero también era impulsivo. Muchas veces actuaba en el calor del momento, sin pensar en las consecuencias. Poco después, Sansón comenzó a demostrar todo su poder en batallas increíbles. Enfrentaba enemigos fuertes y salía victorioso, siempre sorprendiendo a todos. Pero lo que realmente lo hacía especial no era solo su fuerza, sino la presencia de Dios con él. Uno de los momentos más destacados de su historia fue cuando mató a un león con sus propias manos, una hazaña imposible para cualquier otra persona. Pero Sansón no se detuvo ahí. En otra batalla, enfrentó a un grupo enorme de soldados filisteos. Era una multitud contra un solo hombre. Cualquiera habría huido. Pero Sansón encontró en el suelo la mandíbula de un asno y la usó como si fuera un arma poderosa. Aunque parecía algo frágil, en manos de Sansón se transformó en una verdadera herramienta de guerra. Los filisteos, que hasta entonces pensaban que él era solo una historia exagerada, comenzaron a entender que estaban ante una amenaza real. Sansón no era solo fuerte, era diferente. Tenía algo que ninguno de ellos tenía: la fuerza de Dios actuando dentro de él. Y por más que estuvieran armados y preparados, no podían vencerlo. Pero esa fama de invencible también trajo problemas. Cuanto más Sansón vencía, más los enemigos querían destruirlo.
Sabían que necesitaban una estrategia. Y fue en ese escenario de tensión, donde todos querían derribarlo, que una mujer llamada Dalila entró en escena. Y con ella, comenzó la parte más triste y peligrosa de esta historia. A partir de aquí, la historia de Sansón Dalila empieza a cambiarlo todo. Después de tantas victorias y hazañas impresionantes, Sansón ya era visto como un verdadero héroe en Israel. El pueblo admiraba su fuerza y lo veía casi como una leyenda viva. Pero detrás de toda esa fama, existía un hombre común. Alguien que, como tú y yo, también tenía sentimientos, dudas y debilidades. Y fue exactamente ahí, en ese punto frágil, donde apareció Dalila. Ella no era solo una mujer hermosa. Tenía un propósito. No llegó hasta Sansón por casualidad. Todo indicaba que estaba allí por interés, ya sea por lo que podría ganar o por presión de aquellos que querían destruir al héroe de Israel. Dalila vivía en un lugar llamado Valle de Sorek, que se encontraba entre el territorio de Israel y la tierra de los filisteos. Es decir, estaba justo en medio del conflicto, y sabía que, si lograba derribar a Sansón, ganaría mucho con eso: recompensas, respeto y poder. Los líderes de los filisteos estaban desesperados. Incapaces de vencer a Sansón por la fuerza, decidieron actuar de otra manera. Descubrieron que la forma más fácil de derrotarlo era entender el secreto detrás de su fuerza. ¿Y quién mejor para lograrlo que una mujer que conquistara su corazón? Así fue como hicieron un acuerdo con Dalila. La misión era clara: descubrir qué le daba tanta fuerza a Sansón. A partir de ahí, ella comenzó a acercarse, sin prisa, con mucho cuidado. Actuó con inteligencia, como quien no quiere nada. Poco a poco, se fue convirtiendo en alguien de confianza para él. Usó sus palabras, su encanto, su presencia. Y Sansón, sin darse cuenta, comenzó a bajar la guardia. Creía que podía confiar en ella, que finalmente tenía a alguien a su lado de verdad. Pero estaba siendo engañado. Dalila no fue directa desde el principio. Comenzó con preguntas simples, ligeras, tratando de entender qué había detrás de toda esa fuerza. Y Sansón, a pesar de ser tan fuerte por fuera, era frágil cuando se trataba de sentimientos. Dalila sabía exactamente cómo jugar con eso. Utilizaba cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y con el tiempo, se convirtió en la persona más cercana a él. Estaba completamente involucrado, enamorado, sin imaginar lo que ella estaba tramando. Entonces, vino el primer intento. De forma suave, ella preguntó si existía algo que lo hiciera débil. Sansón no dijo la verdad. Afirmó que, si lo ataban con 7 cuerdas nuevas, perdería la fuerza. Dalila vio allí una oportunidad. Esa misma noche, mientras él dormía, lo ató con las cuerdas y llamó a los filisteos. Pero el plan falló. Sansón se liberó con facilidad, como si nada hubiera pasado. A pesar de eso, Dalila no se rindió. Fingió sorpresa, pidió explicaciones, y Sansón, aún creyendo en ella, permaneció a su lado como si nada hubiera ocurrido. La diferencia de Dalila respecto a otros enemigos era la insistencia. No usaba armas, usaba emociones. Sabía que la fuerza de Sansón podía vencer cualquier guerra, pero su corazón, ese era mucho más fácil de alcanzar. Y fue ahí donde comenzó a ganar. Sansón estaba cada vez más presionado. Dalila insistía tanto, día tras día, que él comenzó a ceder. Por más que intentara resistir, la insistencia de ella afectaba a su mente y su corazón. No fue por amor verdadero que él se abrió, ni porque confiara realmente. Fue por la presión emocional que ella fue construyendo poco a poco, con paciencia, utilizando cada conversación, cada mirada, cada silencio para acercarse aún más. Él ya estaba cansado, exhausto, sin fuerzas para resistir. Y fue en ese punto que cometió el mayor error de su vida. Reveló el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Dijo: mi fuerza viene de Dios. Si me cortan el cabello, me volveré como cualquier otro hombre. Listo. Eso fue como entregar su propia alma en las manos equivocadas. Dalila escuchó cada palabra con atención. Fingió estar conmovida, pero por dentro ya sabía lo que debía hacer. Esperó a que él durmiera profundamente, llamó a un hombre, y sus trenzas fueron cortadas allí mismo, en la oscuridad de la noche. La fuerza de Sansón desapareció al instante. Dalila, que había sido todo menos sincera, ahora tenía el control de la situación. El plan que tanto preparó finalmente se concretó. El cabello de él no era solo una marca física, era el símbolo de la alianza con Dios, del propósito que él llevaba. Y cuando eso le fue quitado, no fue solo la fuerza lo que desapareció, fue la conexión con su llamado, con aquello que lo hacía alguien especial. Cuando Sansón despertó, todo parecía igual, pero había algo extraño.
algo que no sabía explicar. Estaba acostumbrado a levantarse y sentir esa energía poderosa corriendo por su cuerpo. Solo que ese día, todo estaba diferente. Cuando escuchó a los enemigos acercándose, intentó reaccionar como siempre lo hacía. Pero el cuerpo no respondió. La fuerza que antes era natural, ahora se había ido. Intentó luchar, intentó escapar, pero era como si estuviera atrapado dentro de sí mismo. Los filisteos no necesitaron mucho esfuerzo. Sansón, aquel que ya había derrotado ejércitos enteros, ahora estaba débil, vulnerable. Se aprovecharon de la situación, avanzaron y lo capturaron con facilidad. Lo llevaron hasta Gaza, una de las ciudades de los filisteos. Allí, lo humillaron de todas las formas posibles. El hombre que ya había arrancado las puertas de la ciudad ahora era motivo de risa. Un espectáculo para sus enemigos. Y como si eso no fuera lo suficientemente cruel, le arrancaron los ojos. Fue un gesto violento, pero lleno de significado. Sansón, que una vez lideró al pueblo y ganó guerras, ahora giraba una piedra en el molino, día tras día, como un animal encadenado. La caída fue total, un héroe reducido a la humillación. Pero incluso en esa oscuridad, algo aún estaba por venir. El dolor que Sansón sintió no fue solo físico, fue mucho más profundo. Fue quebrantado por dentro, en el alma y en el corazón. Aquel que había sido elegido por Dios para un gran propósito ahora estaba ciego, encadenado y siendo usado como entretenimiento por los mismos enemigos que había vencido tantas veces. Pero fue en ese lugar de dolor, en el silencio del cautiverio, donde algo comenzó a cambiar dentro de él. Sin distracciones, sin orgullo, Sansón empezó a reflexionar. Comenzó a entender que su fuerza nunca estuvo en los músculos o en el cabello. Su fuerza provenía de la presencia de Dios. Había errado, sí, pero se dio cuenta de que Dios aún no había desistido de él. Y es ahí donde todo cambia. Incluso en ese lugar oscuro, de humillación, una nueva esperanza comenzó a nacer. Con el tiempo, el cabello de Sansón comenzó a crecer. Puede parecer un detalle pequeño, pero era una señal. Un recordatorio de que la alianza con Dios aún podía ser restaurada. El crecimiento del cabello mostraba que la fuerza física podía regresar, pero más importante aún, era un signo de que Dios aún estaba presente. En esa nueva etapa, ciego y débil, Sansón comenzó a ver con el corazón. Se dio cuenta de que las grandes hazañas que había realizado no fueron por mérito propio. Era el poder de Dios actuando a través de él. Y fue allí, en el fondo del abismo, que se entregó de verdad. Por primera vez, sin máscaras, sin orgullo. Sansón finalmente entendió que su mayor fuerza siempre fue depender de Dios, y no de sí mismo. Mientras tanto, del otro lado, los filisteos celebraban. Organizaron una gran fiesta en el templo del dios Dagón. Era el día para burlarse de Sansón, el héroe de Israel. El templo estaba lleno. Líderes, soldados, familias enteras, todos riendo, cantando, brindando. Querían exhibir a Sansón como un trofeo, como si dijeran, miren lo que hicimos con aquel que era invencible. Fue llevado allí como un prisionero común, guiado por un joven. Pero al entrar, el templo entero quedó en silencio por un instante. Incluso ciego, incluso derrotado, la presencia de Sansón aún causaba respeto. Había algo en el que no podían explicar. Era como si supieran que ese momento aún no era el final. Sansón fue colocado entre dos grandes columnas. Con las manos sobre las piedras, sintió cada detalle. Las grietas, la textura fría. Y allí, entendió lo que necesitaba hacer. No era por venganza, era por propósito. Sansón ya no era el hombre arrogante de antes. Ahora, era alguien transformado. Y en ese momento, hizo una oración. Pero no fue una oración cualquiera. Fue un clamor profundo, verdadero, sincero. No pidió victoria para exhibirse. Pidió fuerza solo una vez más. Dijo, Señor, acuérdate de mí. Esa frase salió del alma. Sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que Dios aún podía hacer algo grande a través de él. Fue en ese momento que todo cambió. Algo diferente comenzó a suceder. Sintió dentro de sí una energía que pensaba que había perdido para siempre. Sus músculos, antes débiles, parecían cobrar vida nuevamente. La fe estaba renovada. Y con los pies firmes en el suelo y las manos en las columnas, Sansón se preparó para su último y más poderoso acto. Sansón exclamó, «Muera yo con los filisteos». Entonces empujó con toda su fuerza, y el edificio se derrumbó sobre los líderes y sobre toda la gente allí reunida. Los que él mató al morir fueron más numerosos que los que había matado en toda su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron y lo llevaron. Lo sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah.
Había juzgado a Israel durante 20 años. Esta historia nos muestra que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la esperanza y la redención son posibles cuando nos volvemos sinceramente hacia Dios. Sansón empujó con todas sus fuerzas aquellas columnas. Al principio, parecía que nada sucedería. Pero entonces, pequeñas grietas comenzaron a aparecer. La multitud que antes reía y celebraba se detuvo de repente. El suelo comenzó a temblar. Las columnas cedieron, y todo el templo empezó a derrumbarse. Con un último grito, Sansón utilizó toda la fuerza que le quedaba. El estruendo fue como un trueno. La tierra tembló bajo los pies de los filisteos. El templo cayó, llevándose consigo no solo los líderes enemigos, sino también a miles de soldados y personas que estaban allí celebrando. Fue un final trágico, pero lleno de propósito. Sansón entregó su propia vida para cumplir lo que Dios había preparado desde el principio: liberar al pueblo de Israel. A pesar de todos sus errores, fallas y caídas, se levantó espiritualmente. El hombre que lo perdió todo encontró redención en su último acto. Dios utilizó incluso su debilidad para lograr algo grandioso. Después de la muerte de Sansón, Israel experimentó un momento de alivio. Pero lo que realmente quedó no fue solo la victoria sobre los filisteos. Lo que perduró fue la lección: la verdadera fuerza no reside en el cuerpo, sino en estar firmemente con Dios. Sansón demostró que incluso el más fuerte puede caer, pero también puede levantarse si vuelve su corazón al Creador. Su vida estuvo marcada por altibajos, por victorias impresionantes y errores graves. Pero al final, su historia se transformó en un recordatorio poderoso. Dios sigue siendo soberano y puede usar cualquier situación para cumplir sus planes. Incluso la tragedia puede convertirse en un testimonio. Sansón se convirtió en símbolo de la lucha entre la fuerza humana y la dependencia divina. Nos enseña que lo más importante no es nunca caer, sino reconocer dónde erramos y permitir que Dios actúe incluso al final del camino. Y ahí entra Dalila, la mujer que engañó al hombre más fuerte de la Biblia. No usó la fuerza, utilizó palabras, encanto, insistencia. Logró lo que nadie más había conseguido: descubrir el secreto de Sansón. Dalila no es solo la traidora de la historia. Representa aquellas tentaciones que llegan suavemente, aparentando ser inofensivas, pero que, si no se vigilan, terminan derribándote. Sansón confió en ella, abrió su corazón y pagó un precio alto. Ella supo aprovechar su debilidad emocional, y cuando obtuvo lo que quería, entregó a Sansón a sus enemigos. No sabemos exactamente qué motivó a Dalila, quizás dinero, miedo o egoísmo. Pero lo que sí sabemos es que formó parte de una de las caídas más significativas de la Biblia. Y al hacerlo, mostró cómo las decisiones erróneas pueden destruir no solo a una persona, sino a todo un pueblo. Dalila es recordada como una villana, pero su historia va más allá. Muestra cómo un corazón puede desviarse por intereses propios, y cómo la manipulación puede ser tan peligrosa como una espada. Pero incluso ella, con todo el mal que causó, forma parte de una narrativa que apunta a algo mayor. Porque la caída de Sansón lo llevó a rendirse completamente a Dios. Y eso demuestra que, incluso cuando todo parece perdido, aún hay un camino de regreso. La historia de Sansón y Dalila nos enseña que cada elección importa, que la confianza mal colocada tiene consecuencias, que la tentación puede tener un rostro hermoso y palabras dulces, pero también muestra que Dios puede transformar la derrota en victoria, el dolor en liberación. Al final, Sansón no fue recordado solo por sus batallas o por su fuerza. Lo que quedó fue el mensaje de que la fidelidad a Dios es más fuerte que cualquier músculo, que incluso los más fuertes tienen momentos de debilidad, pero si entregan sus vidas a Dios, incluso sus errores pueden ser utilizados para algo mayor. Ese es el legado de Sansón. Dios no necesita perfección para actuar, necesita corazones dispuestos. Y tú, incluso cuando te sientes débil, puedes ser instrumento en sus manos. Porque cuando reconoces tu dependencia de Dios, ahí es cuando descubres lo que es tener verdadera fuerza. Sansón no fue solo un héroe con fuerza sobrehumana. Fue la prueba viva de que Dios puede usar incluso los momentos más difíciles y dolorosos para cumplir un plan mayor. La escena más impactante de su vida no fue la lucha contra 1000 enemigos, ni cuando arrancó las puertas de la ciudad de Gaza. El mayor acto de fuerza de Sansón ocurrió cuando, ya ciego y humillado, decidió entregar todo lo que tenía, incluso su propia vida, para cumplir el propósito de Dios. Entendió, allí en el templo de los filisteos, que su verdadera fuerza no venía del cabello ni de los músculos, sino de su conexión con el Creador. Al hacer esa entrega total, Sansón cumplió su misión: liberar a Israel. Aunque fue de una manera trágica, se convirtió en instrumento en las manos de Dios,
mostrando que incluso el dolor puede servir a un propósito mayor. Piénsalo, Sansón, que antes se creía invencible, cayó. Fue traicionado, encarcelado, perdió la vista y fue humillado. Pero fue en ese fondo del pozo donde se detuvo, reflexionó y reconoció algo importante: su fuerza no era suya, venía de Dios. En ese último momento, cuando oró y pidió fuerza una vez más, no fue para vengarse o exaltarse, sino para que el plan de Dios se cumpliera. Y eso fue lo que ocurrió. Con un último esfuerzo, derribó las columnas del templo, destruyendo todo y a todos los que estaban allí. Sí, murió. Pero con su muerte, también vino la victoria de todo un pueblo. Fue un acto de entrega, de fe, de redención. Y eso lo cambia todo, porque muestra que incluso cuando fallamos, Dios puede levantarnos y usar nuestra historia para algo mucho mayor.